Nunca se adentren en la selva, no cuando el bosque mismo les avisa que no son bienvenidos, que no deben estar allí, porque hay cosas que no perdonan la intrusión. Mi nombre es Mateo. Esta historia no es un cuento, no es una leyenda urbana que escuché. Esto me pasó a mí hace unos 14 años, en 2010, cuando trabajaba como auxiliar de logística en las profundidades de la selva amazónica colombiana. En una de esas trochas imposibles que llevan a los campamentos madereros cerca de la frontera con Perú. No eran campamentos precisamente legales, para ser honesto, y eso añade una capa de oscuridad a todo lo que sucedió. Nuestro trabajo consistía en llevar provisiones, repuestos, combustible. Eran viajes largos, tortuosos, a través de caminos que la naturaleza quería recuperar a cada segundo. Íbamos en una caravana de 3 camiones pesados, ruidosos, abriéndonos paso entre la vegetación densa. En mi camión, además de la carga, íbamos yo, el conductor, y 2 ayudantes más. Era una ruta peligrosa, llena de trampas naturales y a veces humanas, pero nunca, jamás esperamos encontrarnos con lo que nos acechaba. La tragedia, o más bien el comienzo de la pesadilla, nos golpeó cuando estábamos a medio camino en la trocha 62, la misma que el mapa apenas insinuaba. El camión líder, el que llevaba la maquinaria más pesada, sufrió una avería mecánica grave. El motor simplemente se ahogó en un último estertor metálico y se negó a encender de nuevo. Estábamos varados. La oscuridad de la selva no espera, cae como un manto denso y opresivo en cuestión de minutos, y allí estábamos a merced de ella. No había señal de radio, no había forma de pedir ayuda. La única opción era pernoctar allí en medio de la nada. Armamos un pequeño campamento improvisado. Una lona de plástico sobre algunas ramas, una hoguera que apenas lograba disipar la negrura circundante. La humedad era asfixiante, el aire pesado, con ese olor característico a tierra mojada, ocas en descomposición y algo más, algo salvaje, antiguo. Los sonidos de la selva, que normalmente eran una sinfonía de insectos y aves nocturnas, esa noche parecían diferentes, más cercanos, más intencionales. Los grillos chirriaban con una intensidad febril y escuchábamos el constante zumbido de los mosquitos, pero había otros sonidos debajo de todo eso. Cerca de la medianoche, cuando el fuego ya era solo brasas intermitentes y la fatiga nos había vencido, comenzamos a escucharlo. Risitas, risitas de niño. Al principio pensamos que era el cansancio, la imaginación jugándonos una mala pasada. Pero no eran solo uno, eran varios niños. O al menos así sonaba. Un coro lúgubre que se movía entre los árboles, a veces cerca, otras veces más lejos. Las risitas no tenían alegría, eran huecas, maliciosas. Y luego los silbidos. Silbidos melodiosos pero extraños, como si imitaran a las aves, pero con una cadencia que no pertenecía a este mundo. Eran irregulares, se detenían abruptamente y luego comenzaban de nuevo desde una dirección diferente, como si rodearan nuestro precario refugio. Mis compañeros y yo nos mirábamos, los ojos dilatados por el miedo. Nadie decía nada, pero la pregunta estaba en el aire: ¿qué hacía un niño o niños a kilómetros de cualquier asentamiento humano en medio de la selva en plena noche? El sudor frío nos escurrió por la espalda. No era humano, lo sabíamos. Sentía un escalofrío visceral, como si 1000 ojos invisibles nos estuvieran observando desde la oscuridad. La noche se hizo eterna. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de rama nos sobresaltaba. Nadie durmió realmente. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol lograron atravesar el dosel de ocas, trayendo un alivio tenue y casi ilusorio, estábamos todos exhaustos, nerviosos, pero aliviados de haber sobrevivido a la oscuridad. El motor del camión seguía muerto, por supuesto. Necesitábamos empezar a trabajar en las reparaciones, pero primero fuimos a revisar la maquinaria pesada que habíamos transportado, motosierras industriales, equipo de corte. Lo que encontramos nos heló la sangre por segunda vez. Las motosierras estaban allí, pero todas y cada una de las cadenas habían sido invertidas, completamente al revés, montadas al contrario, imposibles de usar. Parecía una broma macabra, pero ¿quién en medio de la selva haría algo así? Y lo que es más perturbador, ¿cómo? Desmontar y volver a montar esas cadenas es un proceso largo, que requiere herramientas y tiempo. Era físicamente imposible que un humano lo hubiera hecho en la oscuridad, sin que nadie escuchara nada, a pocos metros de nosotros. No había rastro de forcejeo, ni herramientas abandonadas. Era como si hubieran sido desarmadas y reensambladas por manos invisibles. Fue entonces cuando uno de los ayudantes, el más joven, se agachó y señaló la tierra húmeda cerca de los camiones. Huellas,
huellas de pies pequeños como las de un niño, pero con una particularidad que nos hizo vomitar el desayuno del miedo. Los pies estaban al revés, apuntando hacia atrás, hacia la dirección de donde supuestamente venían. La imagen de esas risitas, de esos silbidos, se materializó en ese rastro imposible. Un sudor gélido me cubrió el cuerpo. Era el Chuyachaki, pensé. La leyenda del duende de la selva, el que tiene los pies al revés, el que engaña a los intrusos para que se pierdan, el que protege el bosque con trampas y apariciones. Un protector implacable de la naturaleza. Éramos invasores y lo sabíamos. El miedo esa mañana era palpable, espeso como la niebla que se levantaba de la tierra. Pero estábamos atrapados. No podíamos abandonar los camiones y la carga. Sería una pérdida económica desastrosa y la ruta de regreso a pie sería una sentencia de muerte. Teníamos que quedarnos, intentar reparar el camión a pesar de todo. El resto del día fue una tortura. Intentamos arreglar las motosierras, las desarmamos, las volvimos a montar correctamente, pero nuestras manos temblaban. Cada sombra parecía un observador, cada susurro del viento un aviso. La sensación de ser vigilados era constante, sofocante. La segunda noche llegó, más aterradora si cabe. Habíamos decidido turnarnos para hacer guardia, armados con los pocos rifles de caza que llevábamos para nuestra protección, aunque sabíamos que contra lo que sea que nos acechaba, un rifle era inútil. Yo estaba en mi turno de descanso, tratando de forzarme a dormir, pero el miedo me mantenía despierto, el corazón latiéndome en las costillas. Pedro, uno de los conductores, estaba de guardia cerca del camión averiado, donde teníamos apilada la maquinaria reparada. Escuchamos un grito ahogado de terror, seguido de un disparo que resonó brutalmente en la quietud de la selva. Nos levantamos de un salto, empuñando lo que teníamos, corriendo hacia donde venía el sonido. Pedro estaba allí, pálido, temblando, apuntando al vacío entre los árboles. Sus ojos estaban desorbitados. Dijo que vio una sombra, algo rápido, de forma humanoide pero escurridiza, algo que se movía de una forma antinatural, acechando los equipos. Disparó, nos acercamos con cautela al lugar donde Pedro había disparado. No había nada visible, pero en el suelo, entre la hojarasca y la tierra húmeda, había una mancha de sangre, pero no era sangre roca, era verdosa, viscosa. Brillaba con una especie de luminiscencia tenue en la poca luz que teníamos, y el olor. Un olor nauseabundo a vegetación podrida y dulce, como a flores muertas que se mezclaba con el hedor de un pantano estancado. Era un olor que te revolvía el estómago y se te metía hasta el tuétano. Era la sangre de algo no humano, algo de la selva misma. La desesperación nos invadió. Ya no era un juego, no eran risitas inocentes. Era real. Estábamos bajo ataque. Corrimos hacia las motosierras, esperando que al menos esa parte de nuestro equipo estuviera intacta para el día siguiente. Pero no, fue peor. Las cadenas no solo estaban invertidas de nuevo, sino que ahora estaban fundidas al metal de las máquinas, como si una fuerza sobrehumana las hubiera manipulado, deformado y soldado al cuerpo de la motosierra. Eran inútiles, destrozadas. Una declaración de guerra. En ese momento, la razón de Pedro se quebró. Se lanzó hacia los árboles, disparando sin rumbo, gritando incoherencias sobre ocos en la oscuridad, sobre la selva que nos tragaba. Dos de nosotros tuvimos que sujetarlo a la fuerza. No había esperanza. El camión averiado, la maquinaria destrozada, la sangre verde, los pies al revés, las risas. Estábamos perdidos. Fue entonces, mientras intentábamos calmar a Pedro, que lo vi. Un movimiento a la orilla del claro, donde la luz de la luna apenas penetraba. Una figura, de color tierra, casi mimetizándose con los troncos, pero con una silueta inquietante. No era una forma humana. Era vaca fornida, pero las piernas se doblaban en una dirección completamente antinatural. No hacia adelante, sino hacia los lados, hacia atrás, como las de un animal que camina erguido pero no pertenece a este mundo. Sus ojos, aunque no podía distinguir bien, sentí que me taladraban, brillaban con una astucia antigua, una malicia primiqueña. Permaneció inmóvil por un instante observándonos. La sensación de ser la presa era abrumadora, visceral. No era un oso, no era un jaguar, era algo más. Era el Chuyachaki, sin duda, en una de sus formas más aterradoras, el guardián que nos expulsaba. Esa visión, junto con el terror en los ojos de mis compañeros, selló nuestro destino. No podíamos quedarnos un minuto más. Dejamos todo. Los camiones, la carga, la maquinaria. Todo lo que habíamos traído, todo lo que nos había costado. Lo abandonamos a la selva, a su verdadero dueño. No había honor, no había valentía, solo un terror primario por sobrevivir. Comenzamos a correr sin mirar atrás en la dirección que creíamos era la salida, impulsados por el pánico. La huida fue una pesadilla de ramas que arañaban, de raíces que tropezaban.
Corrimos toda la noche y gran parte del día siguiente, sin comida, sin agua. Solo la desesperada necesidad de escapar de esa parte del bosque que no nos quería allí. Milagrosamente logramos salir. Llegamos a un pequeño caserío a orillas de un río, deshidratados, heridos, traumatizados. Nunca volvimos a ese lugar, nadie lo hizo. La selva se tragó nuestros camiones, nuestras máquinas, nuestros miedos. Y hasta el día de hoy, el recuerdo de esas risitas de los pies al revés, de la sangre verde y de esa figura con las piernas torcidas me persigue, porque sé que hay cosas en la selva que no son cuentos de viejas. Hay cosas que no solo protegen su hogar, sino que castigan a los que lo profanan, y yo fui testigo de su ira. El aire se volvió un horno, la carne de mi brazo ardía como si me hubieran pegado con un hierro al roco vivo, y ese olor a azufre y pelo quemado nunca se me ha quitado de la nariz. Lo que vi después, eso todavía me quita el sueño todas las noches. Mi nombre es Juan. Era el año 98, un año seco y duro en la provincia de Salta, en el norte argentino. Trabajábamos en una mina pequeña, extrayendo algo de plomo y zinc de la tierra ingrata de los valles calchaquíes. Aquella noche, Miguel, Ramón y yo volvíamos de una jornada extenuante, ya bien entrada la oscuridad, por la ruta de tierra que serpentea entre los cerros. La camioneta, una Ford F100 vieja del 80 y pico, era nuestra compañera fiel. Su chapa estaba cascada por el ripio y el sol inclemente, pero el motor todavía ruquía con algo de dignidad. Las luces frontales, débiles y amarillentas, apenas rasgaban la inmensidad negra que nos tragaba a cada metro. Adentro, el aire pesado, cargado con el polvo de las horas de trabajo, apenas se movía a través de las ventanillas ligeramente abiertas. El cansancio nos aplastaba. A Miguel, que iba de copiloto, se le cerraban los ojos, y Ramón, el más viejo y silencioso de los tres, dormitaba en el asiento de atrás, su rostro curtido por el sol oculto en la penumbra. El camino era traicionero, lleno de pozos y curvas ciegas, un laberinto de tierra y piedras sueltas que exigía toda mi atención. Pero había una sección que, a pesar de mi agotamiento, siempre me ponía los pelos de punta. Los lugareños la llamaban la curva del árbol quemado. Decían los viejos del pueblo que allí, hacía muchos años, un gaucho sin fe había encontrado su fin de la manera más horrible, y que su alma erraba buscando descanso o quizás compañía. Yo siempre fui un hombre de fe, pero de la fe en lo que uno puede ver y tocar, en el sudor del trabajo, en la dureza de la tierra. Esas historias de almas y apariciones las escuchaba con respeto, pero siempre a la distancia, como cuentos para asustar a los niños. Mientras nos acercábamos a ese punto, un silencio extraño cayó sobre nosotros. Miguel, que solía hablar sin parar, ahora solo roncaba suavemente. Ramón ni se movía. Yo lo escuchaba el traqueteo de la Ford y el chirrido de la suspensión. La radio, que hacía horas habíamos apagado porque solo transmitía ruido blanco, de repente encendió sola. No fue un clic, no fue un botón presionado, simplemente la pequeña luz roja se encendió y un sonido empezó a llenar el habitáculo. Al principio pensé que era una interferencia, pero no lo era. Era música. Una melodía que reconocí al instante, la famosa samba Luna Cautiva. Pero estaba distorsionada, lenta, arrastrada, como si alguien la estuviera tocando bajo el agua, con el ritmo de un corazón enfermo. Y el volumen se disparó al máximo de golpe, haciendo vibrar los cristales de la camioneta. Fue tan repentino, tan brutal, que Miguel dio un salto, despertando de golpe, y Ramón en la parte de atrás emitió un gruñido ahogado. Mis manos apretaron el volante con fuerza. La sorpresa me había congelado la sangre. Intenté bajar el volumen, intenté apagar la radio, pero mis dedos no respondían. Estaban pegados al plástico del volante. La música, esa versión macabra de Luna Cautiva, nos taladraba los oídos, llenaba cada rincón del espacio, y yo sentía cómo se metía en mis huesos. Entonces el motor de la Ford, ese motor que hacía un momento ruquía con dignidad, tosió una, dos veces y se apagó, de golpe, las luces. La radio, todo se fue. Nos quedamos en una oscuridad absoluta, solo rota por la tenue luz de las estrellas que se filtraba a través de la luna menguante. El silencio que siguió a la explosión de sonido fue aún más aterrador. Un silencio tan profundo, tan denso, que me pareció palpable, como si pudiera tocarlo. Y luego llegó el olor. Primero débil, después más intenso, un aroma penetrante y asfixiante que me arañaba la garganta. Azufre. Un olor a huevos podridos, a infierno abierto. Y mezclado con él algo dulce y nauseabundo, a pelo quemado, a carne chamuscada. Se metió en mis pulmones, en cada fibra de mi cuerpo. El aire se volvió pesado, espeso, costaba respirar. Era como si la atmósfera misma se hubiera vuelto en nuestra contra. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de frío, sino de un pavor primario ancestral.
Pude sentir a Miguel a mi lado, respirando con dificultad, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Desde atrás, Ramón no dijo nada, pero escuché un pequeño lamento, un sonido de puro terror. Y entonces lo oímos. Primero un sonido lejano, como un tambor resonando en la distancia, pero no era un tambor, era un galope pesado, rítmico, que se acercaba y se acercaba y se acercaba con una velocidad imposible. Las vibraciones llegaron al suelo y de ahí a los neumáticos de la Ford, subiendo por la estructura, haciéndonos temblar a los tres. No había luna llena, no había camino iluminado, solo la negrura absoluta, pero el sonido de ese galope era tan real, tan inminente, que sabíamos que lo que fuera que se acercaba estaba ya sobre nosotros. Un resplandor, rojo, naranja, una luz parpadeante que apareció de la nada justo al borde del camino, saliendo de la mismísima oscuridad, y se movía hacia nosotros, con una velocidad que desafiaba toda lógica. El galope se convirtió en un trueno que reventaba a nuestro lado, y la visión no era un caballo, era una mula enorme, oscura, con músculos que parecían de piedra pulida, pero no tenía cabeza. En lugar de cabeza, de donde debería haber estado el cuello, surgían llamas, lenguas de fuego anaranjadas y rojizas que danzaban en el aire, emitiendo un calor infernal. Los ojos de la bestia no estaban, solo el vacío de un cuello en llamas, y aún así sentía que nos miraba, que nos atravesaba con una maldad indescriptible. Pasó volando, apenas unos metros de la camioneta. El calor fue tan intenso, tan abrasador, que pude sentirlo a través de la ventanilla cerrada. La pintura de la Ford, esa chapa vieja y gastada, empezó a burbujear. Pude ver las ampollas formarse en el metal, como si la hubieran expuesto a un soplete. El vidrio del parabrisas, en la esquina donde pasó la criatura, hizo un ruido. Un sonido como de un estallido sordo, una pequeña grieta, una telaraña de cristal roto, empezó a extenderse lentamente por el cristal. El galope siguió su curso, alejándose tan rápido como había llegado. Las llamas se hicieron más pequeñas, la forma de la mula se desdibujó en la oscuridad, y en cuestión de segundos todo se desvaneció. El sonido, las llamas, el olor a azufre y pelo quemado, todo se fue, dejando atrás un vacío gélido, un silencio aún más profundo que el anterior. La oscuridad se sentía ahora como un peso. Nadie habló, nadie se atrevió a respirar fuerte. Sentía el corazón latiéndome en las sienes, en la garganta, en el pecho, como un pájaro atrapado intentando escapar. Mis manos seguían pegadas al volante, frías y sudorosas. Miguel, a mi lado, sollozaba en silencio. Pequeños quejidos escapaban de su garganta, casi inaudibles. Y Ramón, en la parte de atrás, no emitía ni un solo sonido. Su terror era tan grande que lo había paralizado por completo. Un clic, no sabíamos de dónde vino. Un sonido seco metálico que se repitió una vez más. Miré hacia abajo, hacia el estribo de la puerta de mi lado, justo debajo de mi ventana. Había algo incandescente, brillando con un rojo anaranjado propio, emitiendo un calor residual que aún quemaba el aire. Era una herradura de hierro torcida y vieja, pero con un brillo sobrenatural. Estaba prendida como un carbón al rojo vivo. La herradura por un momento se quedó pegada al estribo, emitiendo un vapor tenue al contacto con el metal frío de la camioneta. Y luego, con otro pequeño clic, cayó al suelo de tierra y piedra justo al lado de la rueda delantera. Al contacto. No hubo sonido, solo un silbido y una mancha oscura y humeante que se extendió en el suelo, como si la tierra misma se estuviera derritiendo, absorbiendo el calor del objeto infernal. La herradura se hundió ligeramente en el suelo, dejando una pequeña depresión, una marca de ceniza y tierra quemada. Mis ojos no podían apartarse de esa marca, de ese agujero humeante en la tierra. Un agujero que confirmaba que lo que habíamos visto no había sido una alucinación, no había sido el cansancio. Había sido real, había sido la mula del infierno. Con un temblor que me recorría todo el cuerpo, intenté encender la camioneta. La llave temblaba en el contacto. La primera vez nada, la segunda un débil gemido del motor, la tercera un estruendo. El motor tosió, se quecó y finalmente volvió a arrancar. Las luces se encendieron, débiles, parpadeantes, y el reloj de la radio volvió a mostrar la hora, aunque esta ya no funcionaba. Conduje el resto del camino en silencio, con la mirada fija en la oscuridad frente a mí, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. Miguel seguía llorando en silencio, su cuerpo convulsionando en pequeños espasmos. Ramón, en la parte de atrás, se había encogido en una bola, sus ojos abiertos y vidriosos, fijos en algún punto invisible de la noche. Llegamos al pueblo al amanecer, con los primeros rayos del sol pintando de gris los cerros. La camioneta mostraba las cicatrices, la pintura burbujeada, la grieta en el parabrisas, pero las cicatrices más profundas estaban en nosotros. Ramón no volvió a la mina.
Al día siguiente empacó sus pocas pertenencias y se fue del pueblo sin decir una palabra. Miguel, por su parte, intentó hablar de ello, intentó racionalizarlo, pero cada vez que lo hacía, su voz se quebraba y sus ojos se llenaban de un terror mudo. Yo sigo trabajando, sigo conduciendo por esos caminos, pero nunca más pasé por la curva del árbol quemado de noche. Y cada vez que el aire se vuelve pesado o siento un olor a azufre, el recuerdo de esa noche me consume. El sonido de ese galope, las llamas donde debería haber estado la cabeza, el calor infernal y esa herradura ardiente. Nunca se me va. Siento que una parte de mí se quedó en esa curva, junto a la marca quemada en la tierra. Si escuchas su silencio, si percibes el hedor, ya es demasiado tarde para ti. Mi nombre es Santiago. Esta historia que les cuento, este calvario, empezó hace casi un año en un rancho olvidado en la provincia de Salta, Argentina. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde la civilización es un susurro distante que apenas llega. Vivo solo o vivía solo en esa inmensidad desoladora con la compañía de mi viejo perro Sultán, un mestizo leal que siempre fue mi sombra. Allí no hay electricidad, solo la oscuridad más profunda que puedan imaginar cuando la luna se esconde y el motor ruidoso de un generador a gasoil que apenas ilumina mi existencia unas pocas horas al día. Era un sitio perfecto para el olvido, para la paz, o eso creía yo. Todo comenzó una tarde gris al filo del crepúsculo. Estaba con Sultán, remendando una cerca vieja junto al camino de tierra que lleva a mi propiedad. De pronto, Sultán se detuvo. Sus orejas se alzaron, rígidas, y su cuerpo entero se tensó. Un gruñido bajo, casi inaudible, escapó de su garganta. Miré a lo lejos, hacia donde la pampa se extendía infinita, y lo vi. A varios cientos de metros, justo en el límite de lo que mis ojos podían distinguir, había una figura. Un hombre o lo que parecía ser un hombre. Estaba parado de espaldas a mí, inmóvil, mirando hacia el horizonte. Lo extraño era su vestimenta. Un terno negro impecable de esos que se usan en la ciudad para ocasiones formales, y un sombrero de ala ancha del mismo color que ocultaba cualquier rasgo de su cabeza. En ese lugar un hombre así era una anomalía. Nadie pasa por ese camino salvo algún arriero despistado o muy de vez en cuando el camión que trae provisiones. Intenté llamarlo. Un grito que se perdió en la inmensidad del viento, pero él no se movió. Sultán entonces soltó un aullido gutural, un lamento que nunca antes le había escuchado. No era un aullido de caza, sino de pavor puro. El pelo se le erizó en el lomo y empezó a retroceder arrastrándose, pegado a mis piernas como si buscara protección. Intrigado y algo inquieto, le pedí a Sultán que se calmara, aunque mi propia voz sonaba extraña, hueca. Tomé mi linterna, que siempre llevo conmigo, y encendí su potente haz de luz hacia la figura. La luz cortó la distancia, pero antes de que pudiera alcanzarlo por completo, el hombre se desvaneció. No caminó, no corrió, simplemente ya no estaba. La pampa estaba vacía de nuevo, barrida por el viento. Fue como si la luz lo hubiera borrado de la existencia. Lo atribuí al cansancio, a la luz menguante, a una mala pasada de mis ojos. Pero el recuerdo del aullido de Sultán me persiguió. Él no se equivocaba. Los días se convirtieron en semanas y las apariciones se hicieron más frecuentes. Siempre al atardecer, siempre de espaldas, siempre en la orilla del camino, y siempre desaparecía cuando intentaba acercarme o cuando la luz de la linterna lo rozaba. Sultán, cada vez que lo veía, entraba en un estado de histeria. Aullaba, gruñía. Sus dientes se apretaban en un gesto de furia y terror mezclados. Mis noches empezaron a ser inquietas. La paz del rancho se había quebrado. Empecé a sentir una presencia, una observación constante, incluso cuando el hombre del terno negro no estaba a la vista. Luego la cosa escaló. Ya no solo estaba afuera. La invasión comenzó dentro de la casa. Siempre a la misma hora, entre las 3:10 y las 3:20 de la madrugada. Como un reloj macabro, un crujido, una puerta. Al principio era solo la puerta de mi habitación que rechinaba lentamente como si alguien la abriera. Yo me despertaba, el corazón martillando, y la veía entreabierta. La cerraba convencido de que era el viento o la vieja madera que se acomodaba. Pero la casa es robusta, las puertas pesadas, y el viento, aunque aúlla fuera, no suele abrirlas. Después el crujido se expandió. La puerta del viejo armario en el pasillo, luego la de la cocina, y con cada crujido un olor, un hedor que se fue volviendo familiar y aterrador, moho y agua estancada, un olor a humedad podrida como si un pantano oculto estuviera respirando dentro de mis paredes. Intentaba buscar la fuente, revisar si había alguna tubería rota, si algo se había inundado. Nada. La casa estaba seca, pero el olor aparecía y desaparecía como una bocanada de aire helado, siempre en esas horas de la madrugada. El sueño se volvió un lujo inalcanzable.
Me pasaba las noches en vela escuchando, esperando el crujido. Sultán dormía a mis pies, pero su respiración era agitada, sus sueños, si es que dormía, estaban llenos de pequeños gemidos. Su miedo me contagiaba, sentía que cada sombra se movía, que cada sonido era una advertencia. Una noche. El olor a podrido era insoportable. Me despertó de golpe. No eran las 3:10, eran solo la 1:15. Un frío gélido invadió mi habitación a pesar del calor salteño. Un frío que calaba los huesos. Sentí algo, una presencia inmensa, opresiva, justo al pie de mi cama. No me atreví a moverme. Mis ojos se abrieron de par en par en la oscuridad, intentando discernir alguna forma. Y entonces lo vi. No era una sombra, sino una figura más oscura que la noche misma. Alta, delgada, con ese terno negro inmaculado, y a pesar de la oscuridad, de la falta de luz, pude ver la parte superior de su cuerpo. Donde debería estar su cabeza solo había una superficie lisa, oscura, sin rasgos, sin ojos, sin nariz, sin boca. Nada, una especie de vacío absoluto. Y de esa superficie, de lo que habría sido su cuello, un líquido espeso, negro como la tinta, goteaba lentamente, cayendo al suelo con un sonido casi inaudible, como si el vacío mismo estuviera sangrando. El terror me paralizó. No pude gritar, no pude moverme. Mi garganta se cerró, mis músculos se tensaron hasta el dolor. El olor a humedad podrida se intensificó, llenando mis pulmones con una pestilencia que me quemaba. Sentí su presencia helada acercarse como una bruma. No se movía, solo estaba allí, observando con su ausencia de rostro. No sé cuánto tiempo duró. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. De repente, la figura se desvaneció, arrastrando consigo el frío y el olor, dejándome solo en la oscuridad, temblando incontrolablemente, bañado en sudor frío. A la mañana siguiente no había rastro del líquido negro. No había explicación. La cordura se me escapaba a jirones. Debía haber una explicación. Compré cámaras de seguridad, de esas que graban con sensor de movimiento y visión nocturna, las más potentes que pude conseguir, y las instalé por toda la casa. En mi habitación, en el pasillo, en la sala, en la cocina. Quería pruebas, quería refutar esta locura. Los primeros días nada, solo yo, Sultán, el viento y el silencio de la noche. Pero luego ocurrió, una madrugada, el pitido de alerta en mi teléfono me despertó. Un movimiento detectado en la sala. Con el corazón en la garganta, revisé la grabación, y lo que vi me destrozó por completo. No era el hombre del terno negro. Era yo saliendo de mi habitación arrastrando los pies como en un trance. Mis ojos estaban abiertos pero vacíos, sin vida. Me movía por la casa con una lentitud antinatural, abriendo las puertas, una por una, la de la cocina, la del pasillo, la del armario, los crujidos, el movimiento de la puerta lento, constante con un chirrido espantoso. Y en la imagen, aunque sin sonido, pude ver un halo, una especie de vapor oscuro y denso que me rodeaba, que se desprendía de mí. El olor, era yo la fuente del hedor, era yo quien abría las puertas. Todo entre las 3:10 y las 3:20 de la madrugada. Yo era el catalizador, yo era el vehículo. No recordaba nada de eso, ni un solo instante. Mi mente estaba en blanco cada mañana. Sultán en el video. Aparecía escondido bajo la mesa de la cocina, temblando, gimiendo. Me tenía miedo a mí, a lo que yo me convertía. Desde entonces cada noche es una agonía. La entidad está dentro de mí o me usa como un títere. Soy el huésped del conducto para su existencia en este plano. No duermo, no puedo dormir, porque sé que si lo hago esa cosa toma el control, pero el cansancio es una tortura. A veces me quedo dormido a pesar de mí, y me despierto con el hedor a moho en la nariz, la garganta reseca y un vacío frío en el alma, sabiendo lo que he hecho sin conciencia. Ahora lo veo en los reflejos. En el espejo del baño, cuando me afeito, su figura oscura se perfila detrás de mí, justo sobre mi hombro, con ese terno inmaculado y el sombrero, siempre de espaldas, siempre el mismo. En la pantalla del celular cuando la enciendo en la oscuridad. Su silueta fantasmal se asoma en la imagen oscura como si estuviera a mi lado. Incluso en la superficie del agua de la pava cuando la caliento para el mate, una sombra densa, distorsionada, se forma en el brillo. Se está acercando, cada vez más cerca. Ya no necesita aparecer en el camino, ya no necesita un tiempo específico. Es parte de mí, es lo que soy, no hay escape. Y siento que pronto, muy pronto, la distancia entre lo que yo era y lo que él es se borrará por completo. ¿Crees que un alma en pena puede seguirte a casa, cruzar umbrales y mojar tus alfombras con el agua de su propia tumba? Mi nombre es Maristela. Esto sucedió hace unos 10 años, en una pequeña y olvidada propiedad rural a las afueras de Salta, Argentina, un lugar que nunca debimos pisar.
Habíamos ido Kusara, Claide y yo, con la excusa de hacer una limpieza general en lo que había sido la finca de la familia del difunto marido de Claide. Un lugar que llevaba años deshabitado. La idea era prepararlo para una posible venta, pero desde el momento en que pusimos un pie en aquel terreno, una sensación opresiva nos envolvió, como una niebla fría y pegajosa que se aferraba a la piel. La finca se alzaba solitaria en medio de la nada, rodeada por cardones y una vegetación seca, como si la tierra misma se negara a nutrirla. Las paredes, de adobe descolorido, parecían absorber la poca luz que quedaba al atardecer, sumiéndola en una penumbra perpetua. El silencio allí era profundo, denso, casi palpable, roto solo por el susurro lúgubre del viento entre los árboles moribundos. No era un silencio de paz, sino un silencio cargado, expectante, como si cada rincón guardara un aliento contenido, esperando. Claide, más pálida de lo normal, apenas si hablaba, sus ojos escaneando cada sombra, cada crujido imperceptible de la vieja madera. Kusara, siempre la optimista, intentaba animar el ambiente con chistes forzados, pero su voz sonaba hueca y desorientada en el vasto espacio de la casa. La primera noche fue la más difícil de conciliar el sueño. Después de una cena frugal, donde el nerviosismo impedía una conversación fluida, nos acostamos en los colchones que habíamos improvisado en el salón principal. La oscuridad era absoluta, densa, casi asfixiante. Podía sentir mi propio corazón latiendo un ritmo desenfrenado en el pecho. Justo cuando la somnolencia empezaba a ganarme, un sonido seco y rítmico quebró el silencio. Clap, clap, clap. Eran palmadas fuertes, huecas, como si alguien estuviera aplaudiendo con fervor, pero con unas manos extrañamente rígidas. Venían del exterior del patio trasero. Las tres nos incorporamos de golpe, los ojos muy abiertos en la oscuridad. ¿Escucharon eso?, susurró Kusara, su voz apenas un hilo. Claide asintió con la cabeza, sus dientes castañeteando ligeramente. Eran palmadas secas, inconfundibles. ¿Quién podría ser a estas horas en este lugar olvidado por Dios? Nos atrevimos a encender las linternas de nuestros celulares y, armadas con una escoba vieja y un palo, salimos al patio. La luz apenas rasgaba la oscuridad, proyectando sombras danzarinas y monstruosas. El viento silbaba, moviendo las ramas de los viejos algarrobos, pero no había nadie, ni una alma viviente. El silencio regresó aún más pesado, más hostil que antes. Volvimos a la casa, el terror ya arraigado en nuestros huesos. Esa noche nadie durmió realmente. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de la madera nos hacía saltar. El día siguiente fue un intento desesperado de volver a la normalidad. Tratamos de limpiar, de charlar, de convencernos de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión, pero la casa no cooperaba. El aire se volvió inexplicablemente más frío en ciertas habitaciones, a pesar del calor del día salteño. Un vaso de agua que Claide había dejado en la mesa de la cocina apareció volcado en el suelo minutos después, sin que nadie lo tocara. La puerta de la alacena se abrió y se cerró de golpe, con un sonido que resonó por toda la casa vacía. Eran pequeños eventos, aislados pero acumulativos, erosionando nuestra ya frágil racionalidad. La sensación de ser observadas, de tener ojos invisibles clavados en nuestra nuca, se hizo constante. Al caer la segunda noche, el pánico ya nos tenía en sus garras. No queríamos quedarnos, pero estábamos demasiado lejos del pueblo y de cualquier ayuda. Nos encerramos en el salón, las tres acurrucadas en un único colchón, con una linterna encendida y un crucifijo que Claide había encontrado entre las pocas cosas que quedaban. El ruido de las palmadas regresó, esta vez más cerca, justo al otro lado de la pared que daba al pasillo. Clap, clap, clap. Un ritmo inquietante repetitivo que perforaba el silencio sepulcral. Nos mirábamos, los ojos inyectados en sangre por el insomnio y el miedo. «¿Hay alguien ahí?», gritó Kusara, su voz temblorosa. Solo hubo más palmadas, más insistentes, más cercanas. Entonces el sonido de pasos, pequeños, ligeros, como de un niño descalzo, pasos húmedos. Podíamos escucharlos distintivamente avanzando por el pasillo. Plash, plash, plash. El agua goteaba con cada pisada. El terror nos paralizó, nos dejó sin voz, sin capacidad de mover un solo músculo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del salón. Un silencio mortal volvió a reinar por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Podíamos sentir una presencia fría, gélida, al otro lado de la madera. El aire de la habitación cayó varios grados de repente, llenándose de una humedad nauseabunda. De pronto, una pequeña rendica de luz se formó bajo la puerta. La linterna de Claide se había caído de sus manos temblorosas y su haz iluminaba el suelo. Y allí, bajo la puerta, vimos las marcas. Huellas diminutas como las de un niño, empapadas. El agua oscura y viscosa se extendía desde el pasillo hasta el umbral de nuestra puerta.
El corazón se me subió a la garganta asfixiándome. Las huellas se detuvieron justo allí inmovilizadas. Fue entonces cuando la manica de la puerta giró lentamente con un chirrido agónico. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una figura diminuta se recortó en la oscuridad del pasillo. Una niña. Debía tener unos 9 o 10 años. Su silueta era esquelética y frágil. Llevaba un vestido blanco empapado que se adhería a su cuerpo delgado. El agua goteaba incesantemente de las puntas de su cabello oscuro y pegado a su rostro, pero lo que nos heló la sangre, lo que borró cualquier atisbo de humanidad de esa imagen espectral, fueron sus ojos, completamente negros, dos abismos vacíos que nos miraban fijamente, sin parpadear. No había iris. No había pupila, solo negrura absoluta, pura maldad o pura tristeza, no lo sé. Era un vacío que parecía absorber toda la luz, toda la esperanza. No emitió sonido alguno, solo nos observaba desde la penumbra inmóvil. El grito de Cleide rompió el hechizo. Salimos disparadas del colchón, tropezando, empujándonos mutuamente en nuestra desesperación. La visión de esa niña, con sus ojos negros y su vestido mocado, quedó grabada a fuego en nuestras retinas. Corrimos sin mirar atrás, abriendo la puerta principal de un empujón, saliendo a la noche oscura, sintiendo el frío de la tierra bajo nuestros pies descalzos. No nos importó la oscuridad, el peligro de la noche en el campo. Corrimos y corrimos, sin aliento, sin detenernos hasta que vimos las primeras luces del pueblo a la distancia. Cuando finalmente llegamos, exhaustas y en estado de shock, buscamos ayuda. Los vecinos, gente mayor que había vivido allí toda su vida, nos contaron la historia de la finca. Años atrás, una niña llamada Sofía, de 9 años, había muerto ahogada en la cisterna de esa misma propiedad mientras jugaba sola. Su cuerpo fue encontrado días después empapado con el vestido blanco que llevaba puesto. Nunca nadie volvió a vivir en esa casa, decían, porque su alma en pena se negaba a abandonarla. La finca, incluso, fue demolida años después por el municipio, la derrumbaron hasta los cimientos para que no representara un peligro, para que no atrajera más tragedias. Pero eso no la detuvo. Incluso ahora, después de todos estos años, de vez en cuando el sonido regresa. Una palmada seca, hueca, en medio del silencio de nuestras propias casas en la ciudad. Y a veces, cuando la noche es más oscura, oigo el plash, plash, plash de pasos pequeños, mocados en el pasillo. Y siento el frío, siempre siento el frío. ¿Alguna vez han escuchado un lamento tan antiguo, tan lleno de desesperación, que les congela la sangre en las venas y les hace dudar de lo que es real y lo que no lo es? Mi nombre es Mauricio. Lo que les voy a contar ocurrió hace ya unos 10 años, en una finca remota en las montañas colombianas, no muy lejos de Manizales, donde el aire es denso y la neblina a menudo se arrastra como un fantasma silencioso. Fue un trabajo que acepté por necesidad, sin saber que me adentraba en un infierno helado del que quizás nunca salí del todo. La historia comenzó cuando el viejo ingeniero Morales, dueño de varias propiedades en la zona, me contactó. Necesitaba a alguien de confianza para limpiar a fondo una de sus fincas, una casona antigua que había quedado desocupada tras la trágica muerte de doña Zulema, la última propietaria. El ingeniero era un hombre práctico, de pocas palabras, y me advirtió sin rodeos que el trabajo sería desagradable. Doña Zulema, me explicó, se había quitado la vida en su propia cama, ingiriendo veneno. Y lo peor de todo, su cuerpo había permanecido allí en el cuarto principal, por al menos 4 días antes de ser descubierto por uno de sus parientes lejanos. El olor médico había impregnado cada viga, cada tabla de madera. Era el olor de la muerte. Cuando llegué a la finca, el sol apenas asomaba sobre las cumbres, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. La casa, construida sobre pilares de piedra altos para protegerla de la humedad del terreno, parecía observar con ventanas ciegas, como ojos hundidos. La entrada estaba cubierta de telarañas y ocas secas, y un silencio sepulcral, espeso, me recibió. Al abrir la puerta principal, incluso antes de ver el interior, fui golpeado por el hedor. Era un olor denso, dulce y metálico a la vez, el aroma inconfundible de la putrefacción, que a pesar de los días transcurridos y la ventilación, se aferraba a las paredes como un moho invisible. Era un hedor que parecía tener peso, que se pegaba a la ropa y a la piel, que entraba por la nariz y rasgaba la garganta. El ingeniero me había dado llaves y algunas herramientas de limpieza, baldes, cepillos, desinfectantes potentes. Me dijo que no escatimara en nada. Mi misión era erradicar ese olor, limpiar la casa hasta el último rincón. Caminé por las habitaciones vacías, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies. La luz que entraba por las ventanas manchadas revelaba motas de polvo bailando en el aire, fantasmas diminutos en la penumbra. El cuarto principal era el peor, por supuesto.
A pesar de que los muebles más grandes ya habían sido retirados, la mancha oscura en el suelo, donde había estado la cama. Era una cicatriz oscura en la madera, y el olor allí era tan concentrado que me hizo retroceder, con el estómago revuelto. Pasé los primeros días sin descanso, fregando, raspando, ventilando. Usé litros de lequía y desinfectantes, rocié ambientadores industriales, pero el hedor de la muerte era persistente, se reía de mis esfuerzos, parecía impregnado en el alma de la madera, en el aire mismo de la casa. Era agotador física y mentalmente. Las noches. Al principio las pasaba en un pequeño rancho cercano, pero a medida que el trabajo avanzaba y sintiendo una extraña conexión con la casa y su soledad, decidí quedarme a dormir en una de las habitaciones secundarias, la más alejada del cuarto principal. Pensé que la compañía, incluso de una casa silenciosa, sería mejor que la absoluta desolación del rancho. La primera noche que dormí allí fue tranquila, o al menos eso creí. El crujido de la madera, el susurro del viento entre los árboles, los sonidos normales de una casa vieja en el campo. Pero la segunda noche, la tercera, empecé a escuchar algo. Al principio era tenue, casi imperceptible, como un sollozo ahogado. Lo atribuí al viento, a mi maquinación, jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero los días pasaban y el sonido se volvió más claro, más definido. No era el viento, era un llanto. Un llanto rítmico, suave al principio. Luego más angustiante, que parecía emerger de las profundidades de la tierra. La casa, como les dije, estaba construida sobre pilares, dejando un espacio vacío debajo, y era de ahí, de ese espacio oscuro y húmedo, de donde venía el sonido. Me levanté una de esas noches, con el corazón martilleando en el pecho. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. El llanto era inconfundible ahora, una lamentación femenina llena de una tristeza infinita. Encendí mi linterna y, temblando, me acerqué a la ventana del cuarto principal, asomándome hacia el hueco bajo la casa. La luz barría la oscuridad, revelando telarañas gigantes, la tierra revuelta y algunas raíces retorcidas de los árboles. No había nada, solo sombras danzantes. El llanto continuaba, resonando contra el suelo de madera, un eco de mis propios latidos. «Hola», susurré, la voz apenas un hilo. No hubo respuesta, solo el llanto incesante. Paqué con cautela, abriendo la pequeña puerta de madera que daba acceso al hueco bajo la casa. El aire allí era frío, cargado de humedad y el olor a tierra mojada. Gateé unos metros, la luz de mi linterna explorando cada rincón. El llanto parecía provenir de todas partes y de ninguna, como si la propia oscuridad estuviera llorando. Me arrastré hasta quedar justo debajo del cuarto principal. El sonido era más fuerte aquí. Retumbaba directamente en mis oídos, pero aún así no podía ver nada a nadie. Era un llanto que no tenía un cuerpo, solo una presencia abrumadora de dolor. Confundido y aterrado, regresé a la casa, asegurando la puerta tras de mí. El llanto pareció seguirme, elevándose de tono mientras subía los escalones. Y entonces ocurrió algo que me heló hasta los huesos. Una vez dentro, con la puerta cerrada y los ojos aún dilatados por la oscuridad exterior, el llanto, que antes venía de abajo, ahora resonaba claramente, agónicamente desde arriba, desde el cuarto principal, el mismo cuarto donde doña Zulema había muerto. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. La casa estaba vacía, completamente vacía, excepto por mí. No había nadie más. Nadie. El llanto venía del cuarto de arriba, con las puertas y ventanas cerradas, sin que nadie pudiera haber entrado. Era un lamento que no se movía, simplemente cambiaba su origen para atormentarme. Esa noche no dormí. Pasé las horas restantes sentado en un rincón, con la linterna encendida, esperando el amanecer, escuchando ese llanto que subía y bajaba, que parecía arrastrarse por los pasillos, un fantasma de sonido. A partir de entonces, el fenómeno se volvió recurrente. Cada viernes por la noche, justo a la medianoche, comenzaba. Primero el aire en la casa se ponía gélido, un frío antinatural que calaba hasta los huesos. Luego el hedor. Ese olor a putrefacción que yo había jurado haber erradicado con tanto esfuerzo regresaba. Era sutil al principio, como un recuerdo macabro, luego se intensificaba, llenando cada habitación, cada rincón, recordándome la muerte que había ocurrido allí. Y después el llanto, siempre el llanto. Al principio intenté contárselo al ingeniero Morales, pero él, un hombre de ciencia, se limitó a escucharme con escepticismo, atribuyéndolo al cansancio y la sugestión. Me dijo que terminara el trabajo y que luego podría descansar. Pero ¿cómo descansar con ese lamento eterno taladrando mi mente? No aguanté mucho más. Completé la limpieza superficial y con el corazón encogido por el terror de que la finca. Me fui sin mirar atrás, sin despedirme de la casa que ahora guardaba un secreto tan lúgubre. Me curé a mí mismo no volver jamás, pero la historia de la finca no terminó conmigo.
El ingeniero Morales intentó arrendarla. 2 familias diferentes se mudaron allí en los años siguientes. Ambas, sin conocer mi historia, huyeron en cuestión de semanas. Los relatos eran casi idénticos. El frío inexplicable, el olor a muerte que aparecía de la nada. Y sobre todo, el llanto de una mujer que venía de debajo de las camas en las noches de viernes. Un llanto que les robaba la paz y el sueño, que les hacía sentir que no estaban solos en la casa. La finca quedó abandonada, engullida por la maleza y el olvido. Las ventanas se quebraron, el techo se venció y ahora es solo una sombra, una ruina carcomida por el tiempo y por algo más. Los pocos campesinos que se atreven a pasar cerca de la propiedad en las noches de viernes juran que aún se puede escuchar, que entre el silbido del viento y el crujido de la madera podrida se eleva un lamento, el llanto interminable de doña Zulema. Un llanto que no cesará, un eco de dolor atrapado entre el suelo y la tierra, un lamento que busca un consuelo que nunca encontrará.